hace un rato que ya no estaba con nosotros. 6 meses casi ya. ¿Sí? Sí. No me acordaba que fuera tanto. Don Pepe Out, que nos va a acompañar hoy día para analizar la contingencia política, que no la teníamos hace un rato. Y que está bien movida. Hay harto tema que hablar. Todo esto que hablaba al principio, este mismo plan de reconstrucción, las negociaciones que se están dando, la acusación contra el ministro Grau. Ahí está. Hola Pepe, ¿nos escuchas? Sí, claro. ¿Cómo estás, Pepe? Gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Y queremos partir? Sí. Hola Pepe, ¿cómo estás? Tanto tiempo, muchas gracias por estar aquí en Radio Económica. Quisiera partir, como lo hicimos la invitación en el flyer, partiendo con una pequeña evaluación de los primeros 100 días, o mejor dicho, los primeros 30 días, como acuñaste por ahí, como siempre, colocando ahí una frase de este gobierno. Lo que pasa es que a mi juicio hubo una partida en falso. ¿Ah? Y el verdadero comienzo es después del ajuste de gabinete y la cuenta pública, donde el gobierno recupera la iniciativa y llena el vacío que se había expresado con tanta fuerza en la principal de sus promesas, que era el control de la seguridad, la recuperación de la seguridad. Y el hecho de ajustar y de alguna manera de iniciar el cambio del diseño político, donde la jefatura del gobierno, la jefatura política, la conducción política estaba en el segundo piso, cosa completamente inédita, y finalmente comienza a trasladarse al lugar donde debe estar, digamos, porque cuando el poder formal y el poder real están disociados, la verdad es que nada funciona muy bien. Y el hecho de agregar la vocería a Interior fue una señal al conjunto del gobierno, y entonces comienza claramente a trasladarse la conducción política al lugar donde debe estar, que es el Ministerio del Interior. Y luego el hecho de poner al principal liderazgo republicano del gobierno, que es Martín Arrau, en lugar de Trinidad Steiner, que había naufragado completamente, consiguió lo imposible. Consiguió que 2/3 de la población se hiciera la idea de que no había plan concreto de seguridad. Cuando, si hay una razón principal por la que ganó José Antonio Kast la presidencia de la República, es justamente porque la gente creyó que tenía una mejor respuesta y tenía mayor credibilidad en ella para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico. Y ese camino se ha enmendado, y yo diría que el gobierno se estabilizó en su respaldo, más cerca de 40 que de 30, corría el riesgo de seguir cayendo. Y bueno, y ahora tiene por delante, por supuesto, la reforma de la reforma, donde metió en la ley miscelánea 42 de sus proposiciones, la mitad o un poco más de su programa. Y bueno, se la juega entero, y bueno, ya pasó el primer paso, y por lo tanto tiene garantizada su aprobación, porque ya fue aprobado en la Cámara, aun cuando fuera rechazado en el Senado, tiene asegurada una mixta, y por supuesto no va a ser rechazado en el Senado. Y lo que va a ocurrir es que, una vez aprobado en general, por una diferencia muy pequeña, en mi pronóstico, porque la oposición, creo yo, ya se decidió a dejarle al gobierno que lo aprobara con sus votos, para iniciar luego la conversación sobre cada una de las medidas, porque el esquema de trámite legislativo del Senado propende a eso, al revés del de la Cámara. El de la Cámara, cuando un proyecto entra a una comisión, en este caso Hacienda, primero están las audiencias, luego se vota en general, y luego continúa la discusión en particular y se vota en particular, y parte a la sala a votarse en general y en particular de una sola vez. En cambio, en el Senado esto tiene dos tiempos. Primero las audiencias, se vota en general,
en la comisión, va a la sala, se vota en general en la sala y vuelve a la comisión a su discusión en particular. Y ese es el espacio de tiempo y la oportunidad de sentarse a conversar, porque obviamente el gobierno, si tiene garantizados sus 26 votos para la votación en general, no los tiene para cada una de las 42 medidas. Y si tú le agregas un elemento de incertidumbre, que es que se cierne sobre 3 senadores la posibilidad de un desafuero próximo, ¿ah? Cualquiera de los 3 que sea desaforado ya pierde la mayoría. Y en consecuencia, si vas a perder la mayoría en algún momento, mejor hazte cargo y comienza a actuar como si no la tuvieras. Porque si actúas como si la tuvieras y luego la pierdes, vas a quedar sin iniciativa y sin guión, ¿eh? Y por lo tanto el gobierno, creo yo, tiene interés en discutir luego cada una de las medidas y evidentemente el proyecto no va a salir exactamente como ingresó, pero creo que no va a cambiar la dirección. El gobierno va a poder celebrar el paso de la ley de reconstrucción nacional, como se ha bautizado, antes de septiembre. Pepe, vamos, yéndome a seguridad, ¿cuál crees tú que hoy día es el mayor riesgo para el gobierno? ¿Que no tenga resultados o que la gente deje de creer que lo va a poder obtener finalmente? Porque igual ha pasado tiempo, tú dijiste, bueno, le retomó el tema, pero claro, uno ve las encuestas, algo mejoró, pero hay riesgos ahí, ¿no? Claro, por supuesto. Lo que ocurrió simplemente es que había una persona insegura a cargo de seguridad, y pasa lo que es francamente un oxímoron, ¿ah? Y ahora tenemos una persona segura de sí misma, con capacidad de comunicación, con planificación, con decisión y capacidad de gestión, y por lo tanto se produjo una inmediata modificación en la evaluación de la gestión en ese ámbito, que es un ámbito decisivo para el gobierno. Pero no ha pasado nada. Es decir, lo que cambió es la comunicación, lo que cambió es la presencia, pero a mediano plazo, si tú no obtienes resultados visibles, obviamente te pasa la cuenta. Ahora, las expectativas no son tan altas, al revés de lo que suele decirse, porque mucha gente piensa que el control, el avance de la delincuencia es prácticamente inexorable, ¿ah? Y entonces basta que haya señales de reversión de ese proceso de insegurización, señales por lo demás que venían ya al final del gobierno anterior, ¿ah? La verdad. Pero por supuesto, una cosa son las cifras y otra cosa es la percepción. Y por eso fue tan importante el cambio. Y por eso era tan importante para el gobierno lo mal que estaba gestionándose este problema, o más bien comunicándose también. Porque fíjate que más importante que las cifras es la percepción. Si no, pregúntale a los colombianos. Compara las cifras de temor en Chile y las cifras de temor en Colombia. No hay ninguna relación con la realidad. Es decir, ahora, eso tiene su explicación, porque la situación chilena se degradó vertiginosamente. Y por supuesto tenemos unas cifras muchísimo más bajas que las de Colombia, pero en Colombia ya está naturalizado. ¿Ah? En cambio en Chile no. En Chile fue muy rápido, en cosa de 5 años, en cosa de 7 años, de pronto cambiamos la naturaleza de los delitos, la frecuencia, por supuesto, de los asesinatos, aparecieron delitos nuevos que generan mucho temor en la población, como los secuestros, en fin. Y por lo tanto, a mediano plazo, tú tienes que producir resultados. Si no, obviamente, si fracasas en tu principal promesa. Mira, el gobierno tenía 3 promesas principales: hacer retroceder la delincuencia, recuperar el crecimiento económico y controlar la migración.
en el fenómeno de la migración yo creo que hay buenas señales, muchas tienen que ver más bien con el contexto latinoamericano que con las decisiones chilenas, pero en buena hora, ¿no es cierto? Venezuela va a terminar finalmente democratizándose, la ola de salida se ha detenido o más bien reducido, es posible que pronto se inicie una ola de regreso, todas esas cosas favorecen. Eh, en crecimiento, bueno, ya se postergó, creo yo, el año 2026 como año de recuperación, ¿no es cierto? Sí. La promesa más bien que el año siguiente nosotros vamos a tener tasa de crecimiento inferior a la del mediocre crecimiento del último año de Gabriel Boric, que fue de 2,5%. Y ahora las previsiones andan en 1,75%, y por lo tanto la promesa de crecimiento habrá que esperar. Eso fue lo que hizo que la promesa de seguridad creciera su relevancia. Porque si no vas a poder cumplir el primer año una de tus promesas, bueno, la importancia de la otra crece. ¿Ah? Y por eso era tan importante y por eso fue tan dramático. Yo sé lo difícil que es decirle a alguien a la que invitaste al gobierno y la hiciste salir de su confort y de su carrera para venir al gobierno, para que a los 69 días le digas que no que se vuelva a casa, digamos. Pepe, lo que acabas de mencionar con respecto a la comparación con Colombia es brutal, porque allá están con atentados de autobombas todas las semanas, así que esa cuestión todavía está presente por ahí en Colombia. Yo te quería llevar a otro tema que también es contingente y que es probablemente un tema, no sé si decirlo dicotómico, divide al oficialismo, que es la acusación al exministro Grau, porque obviamente para el gobierno distraer muchas energías en esa acusación constitucional le puede complicar bastante la aprobación de su proyecto estrella. Claro, ustedes saben que es la primera vez que el oficialismo emprende una acusación contra un ministro del gobierno precedente. Primera vez. Acusaron a Andrés Alamán. ¿Te acuerdas tú cuando por haber abandonado para irse a un cargo internacional en un momento que había crisis migratoria? Pero no fue el oficialismo, no fueron los partidos del presidente Boric, fue el PDG con Pamela Giles lo que la acusaron, y el oficialismo votó en contra de esa acusación constitucional. Es primera vez que el oficialismo decide emprender una acusación constitucional contra el gobierno que lo precede. Y claro, es natural que divida, porque es bien inexplicable la decisión del Partido Republicano. Piensa tú que ellos emprendieron varias acusaciones constitucionales cuando eran oposición, pero pareciera que no ha cambiado el switch, que siguen pensándose como una minoría de oposición radical y no como el principal partido de gobierno, el partido que está llamado a articular a la unidad del oficialismo e incluso a buscar ampliarlo para conseguir respaldo para sus proyectos. Porque es evidente, como tú dices, que va contra la necesidad de generar un clima que permita la conversación y el acuerdo para conseguir ampliar las mayorías de su ley de leyes, primero. Segundo, fíjate que la decisión del Partido Republicano fue solitaria, fue más bien en connivencia y en competencia con Nacional Libertario, pero sin diálogo con los demás partidos del oficialismo, mostrando, por supuesto, mostrando que no ha asumido su rol de pivote articulador de una futura coalición, ni siquiera ha tomado decisión de su deseo de conformar coalición. No he escuchado ni una palabra sobre vamos a tener un candidato común en 4 años más, vamos a enfrentar las municipales juntos, lo básico, ¿no? Lo básico de una coalición que gobierna. Y fíjate que, y lo tercero, que quizás sea lo más grave, es que las acusaciones constitucionales normalmente son usadas contra el gobierno de turno. Y cuando tú
la usas para el gobierno anterior, lo que estás haciendo en el fondo es disparar al aire para dar inicio a un tercer ciclo de acusaciones constitucionales. Cosa que es completamente inconveniente para el gobierno. Porque pasado 3 meses ya no se puede acusar a ningún ministro del gobierno anterior, y pasados 6 meses tampoco al presidente de la República. Y yo creo que se equivoca radicalmente Republicanos, creo yo, le hace un flaco favor a su gobierno. No pareciera ser el partido principal de gobierno. Tienen 31 diputados, son por lejos la principal bancada, pero siguen actuando como si estuvieran en la lucha por reemplazar a la derecha tradicional, en lugar de asumir que es la hora de articular, de colaborar, de conformar una fuerza de gobierno. Yo creo que esa transformación la que está dificultándose dentro del Partido Republicano. Yo tengo una sola explicación, Pedro, Carlos, que y me lo explico porque salieron horas después de publicado el informe financiero de finanzas públicas, decidieron acusar, sin siquiera examinar si había o no había ilícitos constitucionales, como diría Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional, que dice que no hay ilícitos constitucionales y nadie puede sospechar que sea alguien de izquierda. ¿Ah? ¿Y cuál es esa razón? El pánico a que Kaiser y Nacional Libertarios le hagan a Republicanos lo que Republicanos en el pasado le hizo a Piñera y a Chile Vamos. No pueden dormir en la noche pensando en que los van a llamar derechita cobarde. ¿Ah? Pero esa competencia se acabó, a mi juicio. ¿Ah? O sea, cuando tú llegas al gobierno, el tema ya no es la lucha por el reemplazo de tus aliados, al revés, es darle espacio a tus aliados desde tu condición de fuerza principal. ¿Ah? Pero claro, es un partido nuevo, es un partido joven, es un partido que por primera vez gobierna. ¿Ah? Que probablemente la cultura opositora radical de minoría se metió muy adentro y por lo tanto siguen actuando de esa manera. Piensa que presentaron la acusación y al ratito resucitaron el discurso de la derechita cobarde respecto de sus aliados, a los que tú tienes que buscar comprometerlos y no arrinconarlos. Es bien inexplicable. Yo esperaba que el presidente ejerciera algún liderazgo sobre el que fuera su partido, y obviamente sigue siéndolo, aunque formalmente no, pero es el partido del presidente. Sí. ¿Y esa ausencia de coalición lo ves como que va a ser transitorio o más permanente en este proyecto político del republicano? O sea, si quieren tener éxito, y sobre todo en el criterio de éxito que se autoimpuso el propio presidente, que por primera vez, porque ni Lagos ni Bachelet estaban demasiado interesados, no se jugaban la vida porque alguien de su mismo sector lo sucediera. En el caso de Kast, él fijó como principal criterio de éxito la continuidad de su sector en el gobierno. Y obviamente, si no consolidas un frente común, ¿qué es lo que es una coalición de gobierno? Son partidos que toman decisiones en conjunto, sobre todo las decisiones relevantes. Por supuesto hay espacio para la diferenciación, pero una acusación constitucional es una decisión extremadamente relevante para tomarla con un partido que no se define ni gobiernista ni opositor, y más bien dice que opositor amable como Nacional Libertario, en lugar de tomarla con tus socios en el gobierno. O sea, no, es francamente inexplicable. Y para mí bastante inexplicable que no se haya ejercido desde el gobierno una presión más clara. Probablemente todavía no están ajustadas todas las piezas. El propio Partido Republicano todavía uno ve una distinción muy clara entre su conducción nacional, lo que hace Arturo Esquella, y su bancada de diputados. Pepe. Pero Y París el partido tiene que tener coherencia. Sí. Pepe,
Y aquí apelando un poco a tu experiencia como exdiputado, como miembro de un partido muy importante de la Concertación como lo fue el PPD, ¿qué habrías impulsado tú como para hacer ver la irresponsabilidad fiscal del Ministerio de Hacienda del gobierno anterior? ¿Qué hubieras tratado de buscar? ¿O simplemente el sapo uno se lo traga una vez y otra cosa mariposa? Lo que se ha hecho, lo que ha hecho el ministro de Hacienda, que establecer el punto de partida. Porque la gestión ya fue evaluada por la ciudadanía y fue evaluada con nota 3. Reprobó. ¿Ah? Reprobó, y por eso que la gente mayoritariamente votó contra la continuidad. Si tuviera una buena evaluación de lo que hicieron, obviamente habrían tenido opción de ganar la elección presidencial. Y los primeros momentos fueron de marcar esa diferencia para el gobierno. Ahora, te confieso que mi experiencia es que eso tiene duración limitada. ¿Ah? Porque desde el momento que tú ingresas a tomar las palancas, la gente te se indica como el responsable. ¿Ah? Y 3 meses está bien para echarle la culpa al gobierno previo, pero después tú tienes que hacerte cargo de la realidad y echarle para adelante. ¿Ah? Esa es la verdad. Y yo creo que el gobierno actual logró reforzar la imagen que quería reforzar de la gestión precedente. Ahora, el problema es que en algunos ámbitos no logró marcar la diferencia que muchos esperaban. Yo como analista esperaba, por ejemplo, una diferencia muy nítida en el profesionalismo. ¿Ah? Y la verdad es que los primeros meses, primero el paso en falso con los ministros, después las idas y venidas de Ceremis que subían y que bajaban, es decir, el proceso de selección, la idea de que permitieron que se instalara, que no había plan de seguridad, en fin, demostró que estaban menos preparados de lo que uno hubiera imaginado. Lo del plan de seguridad para mí fue inexplicable, porque toda la campaña había estado centrada en ese tema. Entonces era bien inexplicable que no hubiera un paper, una cosa clara, estos son los objetivos dentro de estos plazos, en fin. ¿Ah? Pero bueno, él lo logró, no logró marcar una diferencia tan así nítida como uno creía que iba a ocurrir. ¿Ah? Y como ellos mismos habían comunicado. Ahora venimos los serios a gobernar. ¿Ah? Y la verdad, día, sí. Exactamente, y pareció el primer día, pareció que era así, sí. ¿Ah? Con las primeras señales de gas, pero después empezó como a tener los mismos problemas que tenía el gobierno previo, y que tienen que ver, claro, con que es primera vez que gobiernas, y segundo, sobre todo, con la decisión del presidente Kast de ignorar casi por completo a las huestes que gobernaron con Sebastián Piñera. Sí. Esa fue una decisión. Coalición. Piensa tú que la gran mayoría de los ministros es debutante en el servicio público incluso. Sí. Por supuesto, debutante en la condición de ministros, pero también en el servicio público. Piensa que no metió a los partidos sino marginalmente. Yo tengo la impresión, entre paréntesis, de que pasados 6 meses, es decir, que el ajuste otoñal va a haber sido un prolegómeno simplemente de el cambio de gabinete primaveral. Es decir, en septiembre han de ingresar los partidos al gobierno en forma. ¿Ah? Porque en tiempos de vacas gordas, cuando la corriente corre a tu favor, tú puedes darte el lujo de meter puros debutantes y de ignorar a los partidos, en fin, y de tener una conducción centralizada en el segundo piso.
pero cuando los vientos corren en contra, y siempre corren en contra para quien gobierna, gobernar es cada día más difícil, tú necesitas ministros empoderados, necesitas que los gobiernos hablen por los cuatro costados, y hoy día todavía tú tienes iniciativa en un par de ministerios y luego el resto no existe. Y no existe porque los reclutó Irarrázaval desde el segundo piso a personas que no tenían ni nivel de conocimiento en la sociedad y por lo tanto les cuesta ingresar y tampoco se sienten empoderados. Y yo creo que ese proceso, en 6 meses, vamos a ver quiénes resultaron, qué apuestas resultaron y cuáles no, pero le va a ocurrir al presidente Kast algo parecido a lo que le ocurrió, no con tanto drama, porque bueno, el 62% le dijo a Gabriel Boric que no podía seguir gobernando como lo estaba haciendo. Aquí no va a haber un hito de esa naturaleza, pero sí va a tener que asumir que necesita a los partidos completamente comprometidos y que es un lucro cesante no incorporar a tanta persona que tiene experiencia. O sea, yo cuando vi el primer gabinete y no vi a alguien como Rodrigo Álvarez, por ejemplo, que además se había separado de su tribu para apoyar a Kast desde el comienzo, me resultó inexplicable. Y lo único la única conclusión que saco es que no quisieron gente empoderada, no quisieron gente que tuviera iniciativa propia, autonomía, quisieron personas que jugaran para la conducción desde el segundo piso. Pero esa es una ilusión. Error clave en los liderazgos. Así es. Error en el diseño de gobierno que se está comenzando a perfeccionar, pero va a tener que crujir después, a la altura de septiembre, calculo yo. Pepe Out, te vamos a pedir por interno que nos avise cuando vienes a Concepción para poder entregarte un pequeño presente ahí por toda la... Sí, pues entiendo que se está armando una cosita ahí. Ya, pues. En Concepción con que vamos a hacer el programa del podcast Perfecto. Política para Adultos allá. Qué bueno. Avísanos por interno para poder hacernos presentes. Pepe Out, agradecidos por tu gentileza. Gracias, Pepe. Un abrazo. Pasó volando este segmento. Que esté muy bien. Chao, chao.